Yo tengo una consulta sobre la fórmula para varianza de las medias. Ajá. Me llegó a confundir cuando tenemos que utilizar, cuando el tamaño de n es muy grande, entonces se considera como 1. Ujú. Se Eh, considera como uno. Bueno, pero tendrían que darle el tamaño de la población. sí, n es para el tamaño de la población y n minúscula es para el de la muestra, ¿verdad? Correcto. No, al revés. N mayúscula es de la población, N minúscula de la muestra. Sí, 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 así dije. Lo mencioné, lo escuché al revés, creo. Bueno, no sé. Bueno, sí, Bueno, bueno, lo que le iba a preguntar, ¿cuán grande tiene que ser el valor de n mayúscula del tamaño de la población para bueno, que sea 1? le seré sincero, al menos en exámenes nunca he visto que hayan puesto de tamaño de población, pero generalmente cuando ya es mayor de 100. ¿Puede repetir No. eso que mencionó ahorita del examen? O sea, que generalmente en un examen nunca he visto que hayan puesto tamaño de población, pero generalmente se considera cuando ya es mayor que 100. Entiendo. Entonces, en el examen, la mayoría que usted ha visto es que se colocó con 1. Correcto. Ok, gracias. Este, Gracias. No sé, ¿tienen alguna otro tipo de pregunta? Ninguna, jóvenes. Mm. Bueno, supongo entonces que ya están listos para el examen si no hay preguntas. Licenciado, cuando se nos pide la probabilidad y nos dan media, nos dan desviación, el tamaño de la muestra, las fórmulas que se utilizan son las mismas que la de hipótesis. ¿Sí? Ah, ok. Básicamente todo lo que vimos salen eso bueno, los de intervalos de confianza y prueba de hipótesis fue aquello mismo que vimos del teorema del límite central, donde están esas fórmulas que menciona usted. Ujú. Sí, son las mismas. Sí. Jóvenes, si no tienen preguntas, yo los espero mañana siempre, por cualquier eventualidad, si tuviesen alguna duda. Pues, si no veo que haya preguntas. Licenciado, yo tengo una consulta con los dos ejercicios de la tarea, los últimos. Esos no, esos eran de aquel tema que les comenté, Ah, eran de prueba H cuadrado, que me planteé a la coordinadora, dijo que no lo iba a evaluar. entonces esos no serían con lo de casos especiales, sino que no serían. No, ella dijo que no lo iba a evaluar, entonces por eso básicamente no lo miré. Lo que les comentaba, lo había dado los periodos anteriores y nunca los había evaluado, nunca los evaluó, ni Ok, aún en la parte, cuando los exámenes eran virtuales, lo evaluaba. Sí. ok. Muchas gracias, Lee. Bueno, jóvenes, entonces los espero mañana por cualquier cosa, siempre pendiente, pues si tienen alguna duda por Telegram, ¿verdad? Pasen feliz tarde. Lick, Dígame. yo me acabo de unir. eh, Hoy va a aclarar dudas. Ah, pues supuestamente, pero nadie les preguntaba y nadie consultaba. Bueno, yo sí tengo Ok, respecto a algunas de las tareas me quedé. Yo ya hice la tarea, pero algunas las hice, pero estoy dudas si están buenas. ok, si me dicen, por ejemplo, un problema, Ok. em, bueno, voy a abrir la tarea. Mientras tanto, ya la busco. La primera duda está en la primera tarea. estamos hablando del primer examen o el primer problema. El primer problema Ah, sí, de la tarea 3. ok. Estoy abriéndolo. Ah,
demasiado esta cosa. Ok, permítame un segundito. Una. ¿Cuál era su duda en ese problema? Ya lo abrí. Ah, no, espera, me lo voy a compartir pantalla, perdón. Cha. Bueno, yo hice ya el inciso A, B y C, pero en el inciso D, la media y la varianza no me da lo mismo que obtuve en el A, y no sé por qué. No sé si lo hice mal, Bueno, porque hice solo el permita. procedimiento como usted lo enseñó, pero no sé si algo me faltó. Pero este problema se asemeja a uno que vimos en clase, básicamente el que vimos en clase, aquel que decía de las edades de 5 niños, Sí, pero sí tendría que darle. pero fíjese que no me da. Bueno, he tratado de hacerlo, pero no me da igual que el inciso A. No Y sé si lo podemos hacer. claro, pero es un poquito largo. Permítame, voy a tapar acá. Pero me lo voy a... Creo que lo abrí en Word mejor. Creo que lo tengo en Word aquí. Entonces me da oportunidad de escribir. Ok, voy a salirme de acá porque no se ve en pantalla. Okay. ¿Cuántas muestras posibles hay? Bueno, habría que dar la media. ¿Cuál es el valor de la media poblacional aquí? Ah, permítame. Mire, aquí para la parte primera lo puede hacer bien con la... Yo lo hice con la calculadora, la primera parte. Ok, con la Y la segunda calculadora. la vez. Ok, eso justo eso le iba a comentar. Lo hice con la calculadora. Entonces, permítame. Necesito... Entonces, la media, espérame, voy a poner aquí M. ¿Cuánto le da la media con la calculadora? 9. 9, permítame, quiero cambiarle el símbolo este. Le da 9. Y la desviación, la varianza. Para la varianza el símbolo tendría que ser este. Solo permítame, quiero copiarlo. Así. Porque es poblacional. Y esto tendría que ir al cuadrado. Lo vean un poco más grande. ¿Este cuánto le da? 2.236. 236. Pero lo hizo con la calculadora. Con la calculadora me hizo. Sí. Ok. Bueno, partamos del hecho que está bueno. Lick, perdón, la varianza tiene que dar al cuadrado porque esa es la desviación. La desviación al cuadrado, sí. Este es el inciso A. Ok, en el inciso B, ¿cuántas muestras posibles hay? Porque habría que calcular eso. Hay 4 combinaciones, 2. ¿Cuántas muestras posibles son estas? 6. 6. Entonces habría que ver cuáles son esas muestras. Serían, son 6, te voy a poner una tabla de 6 datos, una tabla de 6 aquí. Y yo explico por qué. Okay, voy a reducir esto de aquí.
muestra 1. Una muestra 1 podría ser sería 6 y 8. ¿Sí? Sí. Sí. Voy a colocar las 6 posibles muestras acá, permítanme. Control C. Control B. ¿Y qué sería la muestra 2? Solo permítanme, luego colocar los números 3, 4, 5 y 6. Pues 6 y 8. 6 y 10. 6 y 12. ¿Sí? 10. 8, 12. Y 10 y 12. Oh, perdón, aquí no. Acá. 10 y 12. Esas serían las muestras. ¿No? Entonces, a estas muestras, encuentre todas las muestras posibles que puede efectuando el muestreo sin reemplazo. Sería este de aquí. Agreguemos otra columna. Porque hay que hallar las medias. ¿Cuál es el promedio o la media de estos dos datos? 7. 7. En el siguiente, 8. 8. De este, 9. 9. Ah, sí, 9, sí. De este, 9. 9. 10 y 11. Y 11. Okay. Esto es lo que tendríamos que hacer. Ahora, hay que, para estos valores de aquí, que son las medias, estos valores que son las medias, hay que darle la probabilidad. Voy a poner acá a la par. Hay que darle la probabilidad, insertar otra columna. Entonces, la probabilidad acá de que sea 7. Ah, no, lo voy a poner aparte. Permítame, voy a poner aparte esto. Otra tablita. Bueno, voy a valer de copiar esto. Solo permítame, voy a valer de copiar esto para acá. Y esto lo voy a borrar. Entonces, aquí voy a colocar otra. Aquí voy a poner la probabilidad P. Entonces, la probabilidad de que sea 7 sería 1 entre 6. Hay un valor posible de 6. De que sea 8, 1 entre 6. De que sea 9 sería 2 entre 6. Hay dos valores que nos dan 9 de 6 posibles. Este voy a eliminar este de acá. Uno entre 6 de que sea 10 y que sea 11, 1 entre 6. Esa sería la función de probabilidad. Sí, donde dice acá, calcule el inciso C, calcule la media de cada una de las muestras y construya la distribución muestral de medias. Sería esta de aquí. Esta de aquí, la distribución muestral de medias. No sé si estamos de acuerdo. Sí. A esto hay que hallarle la media de las medias. Esto que aparece aquí. Hay que hallar la media de las medias. Entonces sería multiplicar 7 por un sexto, 8 por un sexto, 9 por 2 sextos, 10 por un sexto, 11 por un sexto. No sé si estamos de acuerdo. Lick, y no podemos utilizar la calculadora con... No, porque esta es función de probabilidad. Aquí, eso fue lo que hizo usted usar la calculadora. para mi tarea, sí. No. No, ahí ya no.
Ahí, aquí cuando ya le dicen media de medias, entonces aquí está su error. Se le dicen media de medias, es que aquí, inclusive, permítame. Ah, no puede ser. Permítame, lo que quería era ponerle aquí una flecha. Aquí tiene su error entonces. Se le dicen media de medias y aparece este símbolo acá, es distribución muestral. Y la distribución muestral es una tabla de probabilidad. Entonces aquí tiene que utilizar aquello de la suma de X por P. Digamos acá, ok. Digamos en el caso de aquí. En el caso de aquí voy a bajar. Y aquí ya no puedo usar la calculadora. No sé si está de acuerdo con eso. Otra compañera hizo la pregunta, Lick, pero sí, sí entiendo. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces aquí tendría que ser. Bueno, voy a poner el símbolo este. Lo voy a copiar porque aquí está en formato de ecuación. Control B. Espera, me voy a copiarlo así porque ya sé que tengo que hacer. Permítame. Dos. Acá sería el valor de X es 7 por 1 entre 6. El X es por ahí, ¿verdad? Es multiplicación. Voy a ahorrar todo esto de aquí. Más 8, el valor de X, el otro valor de la media, por 1 entre 6, más 9 por 2 entre 6, más 10 por 1 entre 6, y finalmente 11 por 1 entre 6. Sería calcular todo esto. Lick, en la calculadora me da igual cuando apliqué la media. Es Sí, coincidencia. ahí sí tendría que coincidir, pero usando esta suma. No, le digo cuando, porque como tenía el error de que había utilizado la calculadora para encontrar la media, me dio el mismo valor. Ah, pero lo hizo con estos valores. Sí, con esos valores. Ah, bueno, es que es equivalente. Esto a hacerlo con esto, la función de probabilidad. Esa parte sí. Entonces sí se puede encontrar la media con la calculadora en esa parte. En esta parte sí. Pero para la distribución, tiene que utilizar la otra fórmula. Bueno, creo que tendré que usar la otra fórmula. Sí, sí, entendí. Gracias. Sí, sí. Ok, ese sería entonces el problema. Otro problema que tenía en esa tarea, joven, quien hizo la consulta inicial. Lick, entonces la media ya me da 9, pero la desviación sí cambia, ¿verdad? Ah, claro, permita. Justo alguien hacía una consulta al inicio. Permítame, voy a abrir la página de la clase que vimos. Permítame, estoy abriéndolo. Me voy a salir de acá porque lo tengo abierto de manera que solo se vea un programa. Entonces vuelvo a compartir. O sea, de la forma como lo había abierto la presentación, no podía cambiar de programa. En este caso, justo estaban consultando, dan la población, el tamaño de la población. Similar a este, dan el tamaño de la población. Son 4. Entonces lo que tendría que cumplirse es esto de aquí. O sea, no es que la varianza de la población sea igual a la varianza que se encuentra con esta tabla, sino que tendría que cumplirse esto de aquí. No sé si lo logran ver. ¿Sí? O sea, la media de medias sí es igual a la media de la población, pero la varianza de medias no es igual a la varianza de la población, sino que esta fórmula es la que tendría que cumplirse.
No sé si están de acuerdo con ello. Puede resolver la del ejercicio que estamos realizando ahorita. Ya que estamos resolviéndolo, entonces no le quiero que salirme de aquí no se grabó esta cosa. Ah, no. Era acá. Ok, esta es la media. Entonces hay que hallar, para hallar la varianza, lo voy a poner B de X. Para hallar la varianza, hay que encontrar la esperanza de X cuadrado. La esperanza de X cuadrado, y a esa esperanza de X cuadrado, restarle la media, pero lo voy a poner así, ya les explico, lo cambio acá. La media al cuadrado. Y aquí es un símbolo. Aquí le cambio con al nombre símbolo. Símbolo de acá. Entonces sería de esto se sabe que es 9. Entonces hay que hallar la esperanza de X cuadrado. Y esa esperanza de X cuadrado, voy a leerme eso de copiar y pegar, es esto. Bueno, tiene que empezar un chancecito de copiarlo. Es la variable al cuadrado, entonces acá iría 7 al cuadrado. Siete al cuadrado por un sexto. Perdón. Es control C. 7 al cuadrado por un sexto, más 8 al cuadrado por un sexto, más 9 al cuadrado por 2 sextos, más 10. Aquí se pasó con esta cosa. Más 10 al cuadrado por un sexto, más 11 al cuadrado por un sexto. Hay que dar todo esto. No sé si están de acuerdo con esto. O sea, por esto, de la tabla que está en rojo, utilizamos dos fórmulas del periodo pasado. Esas fórmulas son esta, que la media de medias es, permítanme, que la media de medias es la suma de X por P, esto de aquí. Y para la varianza utilizamos esta otra fórmula. Esta fórmula. La varianza es la esperanza de X cuadrado menos la media al cuadrado. Hay que hallar la esperanza de X cuadrado, que lo hacemos con esta fórmula. X, la sumatoria de X cuadrado por P. 7 al cuadrado por un sexto, más 8 al cuadrado por un sexto, más 9 al cuadrado, acá sería por 2 sextos, más 10 al cuadrado por un sexto, 11 cuadrado por un sexto. Y todo esto que nos dé aquí, permítame, voy a calcularlo. Permítame, lo voy a hacer con mi calculadora. 7 al cuadrado, más 8 al cuadrado, más 9 al cuadrado, por 2, más 10 al cuadrado, más 11 al cuadrado. Da 82.66666. Esto de aquí. Todo esto de aquí. 82.6666. Igual, un lugar me faltó. Si le damos a 4 decimales, pusimos a 7 aquí. Entonces, la varianza es esto. La varianza
es esto de acá. No sé si me están siguiendo. Esta fórmula para hallar la media, espérame. Esto fue una fórmula que vimos en el parcial pasado, para hallar media. Esto de aquí, esta de aquí. Y vimos para hallar la varianza, esto de acá, en la tabla, para hallar la varianza. En esto que estoy sombrando en verde, habría que encontrar de manera inicial la esperanza de x cuadrado. Y esa esperanza de x cuadrado lo vimos con una fórmula en el parcial pasado, con esas tablitas, con esto de aquí, la esperanza de x al cuadrado por p. Entonces sustituimos los valores que encontremos aquí, en esta fórmula. Que sería entonces 82.6667 menos 9 al cuadrado, que es 81. Entonces eso da 1.6667. Esta sería la varianza de medias. Ahora, esta varianza de medias no es igual a la varianza que dio acá. La varianza que dio aquí, a esto de aquí, no es igual. Esto es poblacional y esto de acá es varianza de medias. Entonces, la relación que se debe de cumplir, es esto que está en rojo aquí, que la varianza de medias, es la poblacional entre n es 2, acá n es 4, el n mayúsculo es 4, tamaño de población. No sé si estamos de acuerdo. Lick, entonces podemos utilizar cualquiera de las dos fórmulas. No, es que si me dice que hay el problema es utilizar esto que estoy haciendo, no es cualquiera de las dos fórmulas. Porque si se fijan, el inciso C dice verifique mire, me voy a haber enunciado acá. Calcule la media de medias y la varianza de medias y compare con lo que obtuvo en el inciso A. Entonces, con lo que se obtuvo en el inciso A fue esto de aquí. Entonces, lo que se tiene que ver es que la varianza de medias, que la media de medias es igual a la poblacional. La varianza de medias no es igual a la poblacional, no es igual a esto. Entonces, lo que se tiene que cumplir en esa varianza de medias es esta fórmula, la fórmula que está en rojo. De ver que se cumple esa fórmula. No sé si me capta. Entonces, comparar la fórmula que utilizó con esta. Correcto. ¿Sí? Entiendo. Ujú. No sé si estamos de acuerdo con ello. Lick, y si nos dan y si nos piden la varianza de medias, pero no nos dan así como todos los datos, sino que nos dan ya el tamaño de la muestra y la desviación, solo sustituimos en esa fórmula Ahí también. sí, ahí solo sustituyen la fórmula, ¿sí? Pero nos tendrían que dar la n mayúscula. Correcto. Si le dan la n mayúscula, si no le dan la n mayúscula, asumen que es muy grande y se transforma, se convierte básicamente en esta parte de aquí. Básicamente aquí lo teníamos. Aquí está como desviación. Entonces, básicamente lo que está aquí, decíamos que era, si el n era muy grande, esto se convertía en 1. Esto se convertía en 1. Entonces, básicamente la varianza de medias era la varianza poblacional entre n. No sé si es bien, espero no haberlos confundido más. No sé si le... Gracias. Bien. No sé si estamos de acuerdo con el procedimiento a seguir. Sí.
Aló. ¿Alguna pregunta adicional? Yo sí, licenciado. Con Dígame. respecto del ejercicio 4 de la tarea. Ok. Este de aquí. Sí, Permítame. Voy a hacer algo antes de... No. Permítame buscando algo aquí. Problema 4 de la tarea. En el ejemplo, bueno, en el tiempo que tarda un cajero automático en que se atiendan a los clientes, tiene una media de 3. La media es 3 y una desviación típica de 1.2. Una desviación típica de 1.2. Se toma una muestra de 50. Una muestra de 50. Y se fija bien en la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo supere los dos? ¿Cuál es probabilidad? Lo que nos están pidiendo es probabilidad. Les había compartido una fórmula, por eso estaba abriendo esa hoja de acá. Para hallar probabilidad en una media muestral. ¿Con qué utilizamos? La distribución normal. La distribución normal. ¿De qué depende la distribución normal? De la media de medias y la desviación. Entonces, es hallar probabilidad con la distribución normal. Y estos son los datos que tendríamos que utilizar para normalizar la variable, para hallar probabilidad. Esto de aquí. No sé si estamos de acuerdo. Se asemeja, permítanme, se asemeja a este problema que vimos aquí. A este problema que vimos acá. Permítanme, quiero borrar todo lo sombreado de ahí, donde se pedía probabilidad en una media. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí teníamos que encontrar la media de medias y desviación de medias. Con esto, con esta fórmula, normalizamos la variable y con esto sustituimos aquí los datos que se nos daban y hallamos la probabilidad con esto en la tabla de la distribución normal. No sé si lo logran ver. ¿Sí? sí, Sería eso mismo de hacer ahí. Básicamente son tres cosas las que se evalúan. Hallar probabilidad en una muestra. Probabilidad en una muestra, ¿qué es esto? Hallar probabilidad en una muestra. En el caso que sea de media, estas dos fórmulas. O hallar probabilidad en una muestra, pero si es proporción, estas son las fórmulas a utilizar. Lo otro es intervalos de confianza. Lo otro es prueba de hipótesis. No sé si lo logran ver. ¿Sí? sí. Esto entonces sería utilizar este par de fórmulas para hallar justo la probabilidad que nos piden. ¿De acuerdo? Sí, licenciado. Ok, bien. Pero mi pregunta es, mire, yo lo hice y me da que, o sea, P sería menos 5.8927. Y Espera, lo espera, espera. No, busqué, no, 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 espera. ¿De dónde saca P? vamos a ver, primero, bueno, yo me fijé en un ejercicio y como que traté de, o sea, adaptar la fórmula a esto. Primero resté
2, que es lo que me pedía, menos 3, que era es la media, ¿verdad? Ajá. Ajá. Luego le saqué la varianza de medias, creo que sí, F es. Ajá. O sea, 1.2 entre la raíz cuadrada de 50. Ok, ahí bien. Es n. Ajá. Y eso me dio 1 sobre 0.1697. Sí, Y eso me da menos 5.8927. ok. Pero Ah, ese es P, no es Z. Es Z, perdón, no es P. Licenciado, disculpe, Z. yo por Telegram le pregunté por el mismo ejercicio y se lo mandé resuelto, no sé si lo podría mostrar. Creo que Ahorita lo mandó. Ahorita lo mandó. No, pero lo puedo volver a enviar. Ah, no, porque yo no recuerdo verlo. Bueno, si quiere, mándelo, permítame, porque no lo... Lo que pasa es que si me lo mandó a preguntar, muchas de las preguntas las he borrado porque se me llena mucho, entonces no ubico la... Estoy viendo Telegram acá, ¿se lo puede volver a mandar? Porque lo más probable es que lo borré. Si ustedes se fijan que hay un montón que soltan estos, de repente lo volví a borrar, lo borré. Ahorita lo envío. Ah, correcto, aquí está. Ah, sí, yo lo había enviado, no lo había borrado. ¿Sí? ¿Así le da? Sí, Sí. pero al buscarlo en la tabla normal, Ya. te sale. O Sí, sea, justo fue la misma pregunta que me hizo él. Acá me lo hizo el 24. Lo que pasa es que la tabla, quizás el valor que aparece ahí no esté en la tabla. Inclusive, no sé si le doy la respuesta que leí, fue el 24 de la pregunta, que si el valor de P que aparece ahí es menor, o sea que la tabla generalmente aparece de menos 4 a 4. Entonces, si el valor de la variable es menor que el que aparece en la tabla, la probabilidad va a ser 0, y si es mayor es 1. sí, precisamente la respuesta que yo puse era que la probabilidad era 1, o sea, de un 100% ya que salía. No, pues también tendría que ser 0, más bien. 0. Permítame, es que sea mayor, que no tiene razón. Sí, 1, sí. Sí, no, está una criterio menor que sí aquí. Pero como menciona usted, permítanme. Mire, esta es la tabla de la normal. Entonces, la normal generalmente aparece de menos 4 adelante. Pero si ustedes se fijan, aquí casi es 0. No sé si lo logran ver. Chile. Entonces, como la normal lo que da es esta opción de que sea menor o igual, menor, todos estos son ceros. Y generalmente, si el valor acá llega como hasta 4, casi a 5, para valores mayores que esto se asume 1. No sé si lo logran ver. Sí. Entonces, básicamente era lo que le contestaba a él, que si el valor es menor que el que aparece en la tabla, la probabilidad acumulada es 0. Y si ese valor es mayor, me refiero al que aparece en la tabla, la probabilidad va a ser 1. No sé si lo logran, estamos de acuerdo con lo mencionado. O sea, como ahí nos pide que la probabilidad sea mayor que 2, va a ser 1. 1. Pero si nos pidiera que la probabilidad fuera menor que 2, sería Ahí 0. sería 0, sí. Y por ejemplo nos da menos 5.8927, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ese para que nos dé, o sea, para que lo relacionemos con el ejercicio, tenemos que pasarlo de positivo a negativo. No necesariamente, no. Porque es más. No. Sí, y es que eso no tiene que ver con nada. Si se fija bien, vuelvo a mostrar la tabla. Lo que tiene que utilizar es esta fórmula. Como dice mayor, es esta fórmula lo que tiene que utilizar, ¿no? Esta de acá. Porque la tabla lo que da es acumulado. O sea, sería mayor, que sería 1 menos f de z. F de z es lo que aparece en la tabla. Como acá no aparece menos 5, como acá no aparece menos 5,
esta probabilidad acumulada es 0. Por eso queda 1 menos 0. No sé si me entiende realmente. Mire, lo que da la tabla es esto. Es esto. Esto es lo que da la tabla. Esto de acá. En ese inciso, como cuiden mayor, es esta la fórmula que tiene que utilizar. Probabilidad de z mayor que z. 1 menos sería 1 menos. Y el f de z es lo de la tabla. Pero si la tabla lo encuentro con menos 5. Como no aparece el valor aquí, se asume que es 0. La probabilidad es casi 0. En todos los casos es así, licenciado. Si no aparece el valor, sería 0. Sí. Sí, es Hoy sí, menor, ¿verdad? sí. Sí, O sea, como la probabilidad acumulada es 0, ¿verdad? Y como sí, nos pide que sean mayores, y entonces la fórmula que nos pide que le vamos a uno le vamos a restar f de z, cero. ¿verdad? Sí, Y como f de z es 0, entonces va a quedar como 1. Por lo tanto, sí, la pero es que probabilidad es eso es cierta. diferente a como dijo usted que le daba vuelta por ser positivo. Eso no, es muy diferente. Porque aquí sí está utilizando la fórmula correcta, porque eso de que sea negativo le va a dar vuelta porque es positivo, no, eso no es cierto. O sea, si fuese acá, z mayor, menor que menos 2, por decir algo, aquí no es que z sea mayor que 2. O sea, no siempre se cumple eso. Pero volviendo al ejemplo, básicamente uno de sus compañeros lo había preguntado antes, no lo ubicaba, realmente ni me acordaba de esto, Carlos, discúlpeme. Pero sí, igual acá. Así sería con esto. Y como dice que sea mayor que 0, sería utilizar eso de la tabla que mirábamos recién. ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. ¿Alguna pregunta adicional? Ninguna. No, no, aún no ha mandado nada a la coordinadora. Usted de repente lo manda hasta mañana o espero que no lo vaya a mandar el mismo día. Sí, sí, pero no ha mandado nada. Liga, ahorita está aclarando, bueno, tengo una duda con respecto al ejercicio 15. ¿Verdad que en este ejercicio se usa test-student? Sí, Pero no sé si solo en este ejercicio. sí, creo que solo en espérame. Bueno, aquí primero tiene que dar la media para esto. Ujú. La media para esto y que esto sea una por población 1 y que tiene que dar la media y desviación para esta otro y que esto sea población 2 y bueno, como tiene que dar tanto la media y la desviación, hay que hacerlo con la calculadora, no aquel modo estadístico y con la TestStudent. Licenciado, una pregunta. En estos ejercicios que se utiliza TestStudent y son de 2 poblaciones, ¿siempre el tamaño de las 2 poblaciones va a ser No igual? necesariamente. Ok. Ok, es que tenía una duda porque no sabía si solo era en este ejercicio que usaba Que al menos, permite, al menos creo que solo de lo que veo así, sí, e inclusive hay que utilizar aquel modo estadístico de la calculadora. En este también hay que usar la TestStudent. En este, porque no nos dan, en este 13 también. El 13. Sí, mira, porque nos Yo lo dicen hice con el otro. altura media de 13.8 con una desviación de, o sea, 12 árboles. Aquí voy a tapar los terrenos, mi información. 12 árboles. Entonces, N12. De estos 12 árboles cítricos seleccionados al azar tienen una altura media, o sea, la media es
13.8 y la desviación 1.2. Esto sería para la población 1. Y dice, y 15 árboles de frutos cítricos, 15 ya la población 2. Entonces tiene una altura media de 12.9 y una desviación de 1.5. Logra ver, el tamaño de la muestra son menores que 30. 12 y 15 son menores que 30, entonces sería utilizar en esa la pedestal. Así como yo pensé que se usaba el otro, ya que sí te daban desviación. No, pero es desviación población, pero es desviación estándar, es desviación muestral. Solo si te dan poblacionales. Sí, Ok. sí. Licenciado, una consulta en eso de TED Student. En la distribución siempre hay que sacar el SP2 a la 2, Correcto. pero solo en la diferencia de dos poblaciones, ¿verdad? Solo en diferencia de población. En la de una no. En la de una no. Inclusive en ese tipo de problemas hay algo que puede servirles de guía. Es esto, suponiendo varianzas iguales, porque ese sub P2, así como lo mencionó usted, es varianzas iguales, suponer varianzas iguales. Entonces, si le apareciese esto de varianzas iguales, de estudio. Lo mencionamos en su momento, porque quizás no se percataron en eso, que se asumen que las varianzas son iguales. No sé si lo logran ver. Lick, y si son varianzas iguales, ¿qué dijo que no teníamos que hacer? No, que eso indirectamente le da a entender que es un problema con ustedes estudien. Ah, ya. Sí. ¿Alguna pregunta adicional? Licenciado, yo tengo una consulta con esa fórmula. Es decir, no sé si tiene la hoja de fórmula abierta. Sí, correcto. Ya tengo. En la fórmula para sacar diferencia de medias de TED Student, ahí no se elevaría la 2, sino que solo se pondría el valor en la raíz cuadrada. No, porque aquí está elevado al cuadrado ya. Permítame buscar la manito. Aquí está elevado al cuadrado ya. No sé si logra verla. Espérenme. Sí. No, es que quiero poner la flecha. Aquí está elevado al cuadrado. No sé si lo logra ver. Sí. Bueno, realmente creo que su pregunta era si se elevaba al cuadrado aquí, ¿verdad? Sí. No, Solo no, se coloca el valor que nota. sí, porque aquí está elevado al cuadrado, tenemos la parte en rojo, ya está elevado al cuadrado, entonces justo ese valor que se ve aquí, lo sustituimos acá. Ok. Lick, la V que está en esa fórmula, en la parte de abajo, representa grados de libertad, ¿verdad? Correcto. Sí. Digamos, en el problema aquel que le mencionaba eso, de 12 y de 15, los grados de libertad serían 12 más 15, 27 menos 2 sería 25. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, y sí, jóvenes, los espero mañana porque ya estamos cerca de las 3. Si tienen preguntas, pues siempre paso pendiente de Telegram para tratar de aclarárselos, pues y si no, pues los vemos mañana. ¿De acuerdo? De acuerdo, Lick. Gracias. Sí. Bueno, feliz tarde, jóvenes. Voy a llamar a la coordinadora más tarde a ver si ya tiene lo de la tabla para el examen. Bueno, Listo, cuídense. gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.